las tarifas, que tenemos algunas novedades y como les decía, ampliaremos y la mayor parte de la sesión de hoy va a estar dedicada a precios de transferencia. Entonces, demos inicio, pasemos a la siguiente, por favor. Muy bien, ¿qué nos pasa con depreciación y deterioro y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Hemos visto durante 2024 y 2025 alguna controversia en relación con el gasto deducible por depreciación y deterioro. Y sin pretender profundizar en este punto, nada más traer a la memoria aspectos relevantes. Recordemos que a efectos de normas internacionales de información financiera, la vida útil debemos de definirla de acuerdo con el periodo en el cual se espera que el activo esté en uso o las unidades de producción. Esa vida útil debemos de revisarla al menos una vez al año. Sin embargo, a efectos del impuesto sobre las utilidades, tenemos en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, en el anexo 2, las vidas útiles que debemos de utilizar. Entonces, recordemos siempre, lo ideal es a lo largo del año llevar el libro, ahora es electrónico, de activos fijos y depreciación, tanto contable como fiscal. En cuanto a los métodos de depreciación, también recordemos que el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos pide utilizar uno de dos métodos, el de línea recta y el de suma de dígitos de los años. Y para aplicar por depreciación acelerada, pues hay ciertas condiciones y requisitos, principalmente asociados a modernización tecnológica, reconversión de capacidad productiva, ¿verdad? Ahora está muy asociado a el uso intensivo de la tecnología dentro de nuestras actividades económicas y la rápida obsolescencia de estos activos tecnológicos. Entonces, aquí también tenemos una diferencia importante entre lo que vamos a tener que hacer a efectos contables y lo que a efectos tributarios nos permite la normativa. También en cuanto a la política de capitalización, no podemos obviar que la norma contable nos establece también las condiciones en las que debemos de reconocer, medir, registrar un activo de propiedad, planta y equipo, y que para efectos tributarios eventualmente tengamos que hacer un ajuste en conciliación. Por favor, recordemos que tenemos la posibilidad de deducirnos como un gasto las compras de aquellos activos cuyo valor unitario no supere el 25% de un salario base. Sin embargo, hay casos calificados en los que eventualmente pudiéramos deducirnos activos que superan ese costo. Y aquí tenemos que referirnos a la resolución 26/2024, en la que la Administración Tributaria dice si podemos deducirnos hasta por un máximo de 2 salarios base por aquellos activos que estén expuestos a cambios tecnológicos acelerados y que provoquen la obsolescencia de dichos activos. Entonces, si estamos hablando de un máximo de costo unitario de 2 salarios base, pues estamos hablando cerca de 920.000 colones al periodo fiscal 2025. Entonces, podemos revisar dentro de nuestro auxiliar de activos fijos si, cumpliendo estas condiciones, pudiéramos llevar a conciliación fiscal como otros gastos deducibles compras de activos fijos de esta naturaleza, ¿verdad? Recordemos siempre que la Dirección General de Tributación conserva la facultad de verificación. Entonces, cuando tomemos estas posiciones fiscales, estos criterios, como lo decíamos el jueves pasado,
por favor dejemos documentado, dejemos un archivo de cada una de esas posiciones fiscales para que en una eventualidad de una fiscalización no tengamos que recurrir a la memoria o quizá las personas ya no están en la organización, entonces podamos recurrir a esos archivos administrativos y contables de por qué tomamos esas posiciones. Ahora, respecto de las revaluaciones, recordemos, el gasto por depreciación sigue apegado al costo histórico, por tanto, no procede la deducción del gasto por depreciación por revaluación de activos fijos. También recordemos, por favor, en cuanto al deterioro, hay dos temas. El jueves pasado les decía, mi cabeza se organiza como un árbol de decisiones. Entonces, cuando estemos hablando de deterioro, si es por desuso o por obsolescencia, tenemos derecho a depreciar el activo porque así lo establece la normativa que está vigente y por supuesto tenemos que guardar la documentación suficiente, competente, que nos permita probar, no solo decir, sino probar que esos activos que dimos de baja en el periodo fiscal estaban en desuso o estaban en obsolescencia. La norma contable también nos habla de un deterioro por cambios en el valor de mercado. La normativa tributaria es bastante clara en que este deterioro por pérdida de valor de mercado de los activos de propiedad, planta y equipo no son deducibles, ¿verdad? Entonces, tengamos ahí estos 5 elementos de análisis cuando estamos evaluando la partida de propiedad, planta y equipo y los elementos correlacionados en el estado de resultados que vamos a llevar a nuestra conciliación fiscal y a la base imponible del impuesto sobre las utilidades. Podemos pasar a la siguiente, Jorge. Aquí nos vamos a recordar algunos asuntos que comentábamos el jueves pasado sobre cambios normativos que corresponden a incentivos a las micro y pequeñas empresas. Y les compartía que a mí me llena de mucha ilusión ver a los gobiernos y todos como Estado buscando cómo fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos normativa específica para MIPYMES desde el año 2002 y sobre todo en pandemia y pospandemia se ha fortalecido, se ha impulsado aún más esa legislación que permita a las micro y pequeñas empresas, tanto personas físicas como jurídicas, encontrar caminos, alivios para que puedan prosperar en sus negocios. Ya les comentaba el jueves pasado y ahorita cuando llegue al punto de tarifas lo vamos a ver más gráficamente. La ley 10.392, titulada La Ley para ampliar la reducción del impuesto sobre la renta para las nuevas MIPYMES de personas jurídicas, ya teníamos un alivio, pero se amplió. En esta ley 10.392 a las personas jurídicas y además se incluye a las personas físicas, a las que antes de esta reforma tributaria no alcanzaba a las personas físicas. Ahora sí, ¿verdad? Y el objetivo es, el de esta norma, pues buscar que estas nuevas MIPYMES se permanezcan en el tiempo, se creen y permanezcan, que esta lamentable experiencia que se recoge a nivel mundial de los primeros años de un emprendimiento no sea la realidad de estas empresas, sino que como Estado les propiciemos los ambientes sociales, económicos, políticos, tributarios en este caso, para que puedan reinvertir sus utilidades en sus negocios y aliviarles la carga tributaria en sus primeros años. Entonces,
Esta ley 10.392 lo que dice es que en los primeros 3 años de una micro y pequeña empresa debidamente registrada en el MEIC o si es agrícola en el MAC, pueda tener una exoneración de su impuesto sobre las utilidades en los 3 primeros años. O sea, determina su impuesto y de ese impuesto en los 3 primeros años va a pagar el 0%. En el cuarto y quinto año siguiente va a pagar el 25% de ese impuesto que determine. En el sexto año va a pagar el 50% y no es sino hasta el séptimo año de operación que va a pagar el 100% del impuesto que llegue a determinar según la escala que se va definiendo y actualizando año con año. Entonces, por favor, notemos que son 6 años de alivio fiscal para estas micro y pequeñas empresas, personas jurídicas o personas físicas. Entonces, revisemos, les decía, tenemos la bendición de tener aquí a colegas con nosotros, entonces revisemos si este beneficio alcanza a nuestras empresas o alcanza a nuestros clientes, porque la norma está ahí precisamente con este objetivo tan noble de prosperar a este sector de la economía. También les hablaba rápidamente el jueves pasado de esta ley 10.512 que está vigente desde finales del año pasado, ¿verdad? Y que también genera un alivio fiscal para las empresas de otra, bueno, pequeñas y medianas, micro y pequeñas empresas, pero alivios fiscales de otra naturaleza. Aquí rescatemos en esta ley 10.512 que se amplía la posibilidad de acogerse al régimen de tributación simplificado a estas microempresas registradas en el MAC, registradas en el MEIC, que no tengan más de 5 colaboradores debidamente registrados en la Caja Costarricense del Seguro Social y muy importante, de cualquier actividad económica. Recordemos que hoy el régimen de tributación simplificado aplica para una lista que es bastante clara de actividades económicas. Sin embargo, esta ley 10.512 lo amplía a cualquier actividad económica. Como digo, y perdón que repita, pero para que quede claro, micros y pequeñas empresas con no más de 5 colaboradores registrados en el MAC o en el MEIC. Entonces, por favor, corramos los escenarios para nuestras empresas, para nuestros clientes, para tratar de que este incentivo fiscal, este alivio, llegue a la mayor cantidad de empresas que están buscando prosperar y prosperar a nuestro país. No voy a repetir los incentivos en los gastos deducibles porque ya los mencionaba la semana pasada, pero por favor tengámoslos presentes porque quizá a nivel normativo es una de las grandes novedades que tenemos en la liquidación del impuesto a las utilidades. Podemos avanzar, Jorge. Otro tema que nos parece relevante refrescar es la afectación legal o voluntaria de las rentas y ganancias de capital. Es objeto de un evento por sí mismo hablar de las rentas y ganancias de capital, pero recordemos los aspectos generales. Cuando generamos rentas y ganancias de capital en ese árbol de decisiones, primero nos vamos a capítulo 11. La regla general es que este tipo de ingresos tributan por capítulo 11. Si derivan, si son el resultado de elementos del patrimonio de la actividad lucrativa que tributa por el impuesto a las utilidades, entonces las vamos a integrar en la liquidación del impuesto a las utilidades. Pero primero tenemos
que hacer ese análisis. Es, ¿generamos rentas y ganancias de capital? Sí, me voy al artículo 11. Segundo, ¿provienen de elementos patrimoniales afectos a el impuesto a las utilidades? No, me quedo en el capítulo 11. Sí, me voy para impuesto a las utilidades. Si fue un sí y me fui al impuesto sobre las utilidades, tengo que integrar esas rentas y ganancias de capital. Entonces, debo determinar si esas rentas o ganancias de capital sufrieron una retención en la fuente de parte de quien me las pagó. En principio es un impuesto único y definitivo, pero si toca integrarlos en el impuesto a las utilidades, ese impuesto que en principio fue único y definitivo se va a considerar un pago a cuenta en el impuesto sobre las utilidades y voy a poderlo restar del impuesto sobre las utilidades que llegue a determinar. Entonces, aquí de vuelta es muy importante recordar que la contabilidad es base cierta, que la contabilidad tiene efecto de prueba tanto para la administración tributaria como para el contribuyente y debo de conservar toda la documentación que soporte que devengué esa renta o ganancia, que me hicieron esa retención en la fuente y que debo integrarla en el impuesto a las utilidades. Entonces, como todos los contadores, tenemos que ser muy ordenados y conservar los expedientes de cada una de esas posiciones o criterios fiscales. Las empresas que están en el régimen de tributación simplificada no tienen esta opción de afectación, van a tener que tributar rentas y ganancias de capital por capítulo 11. Siempre vale la pena indicarlo, está en la norma, aunque no es una renta ni ganancia de capital, evidentemente, pero los ingresos de trabajo personal dependiente no se consideran afectos, ¿verdad? Trabajo personal dependiente tiene su propia cédula de impuestos y tributa como indica la norma para este tipo de ingresos. Recordemos también que las entidades supervisadas por los órganos adscritos al CONACYF integran todas sus rentas y ganancias de capital, no tienen la opción de quedarse en capítulo 11. Podemos pasar, Jorge, para ejemplificar este tema de afectación de rentas y ganancias de capital. En la siguiente, por favor. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿de cuáles rentas estamos hablando cuando hablamos de esa afectación? En el caso de bienes inmuebles, estamos hablando de arrendamiento, subarrendamiento, constitución o cesión de derechos de uso o goce. En cesión a terceros de fondos propios, estamos hablando de intereses. En el caso de bienes muebles, estamos hablando de arrendamientos, subarrendamientos, constitución o cesión de derechos de uso. Y en el caso de regalías, de derechos de llave y otros derechos de propiedad intelectual. Recordemos que hay requisitos en la afectación voluntaria. Debo tener al menos un empleado para la generación de dichas rentas que esté sometido al régimen de cotización de la caja. Si estamos hablando de rentas inmobiliarias, lo comunico de previo a la administración tributaria y me debo mantener en el régimen ordinario por lo menos 5 años. Y en las rentas mobiliarias lo comunico antes del inicio del periodo fiscal a la administración tributaria y me mantengo en el régimen ordinario al menos un año. Entonces, igual tengamos en cuenta estas condiciones. Nuestra recomendación siempre es hagamos los escenarios, ¿verdad? En algunos casos, cuando hay gastos importantes en la generación de estas rentas, podría ser óptimo desde la perspectiva tributaria afectar voluntariamente las rentas al impuesto a las utilidades, pero corresponde en un estudio de debida diligencia que se haga ese análisis, igual lo dejemos documentado. Jorge, podemos pasar a la siguiente de donaciones.
En donaciones, les decía cuando veíamos la agenda, tenemos la novedad de que se agrega una línea específica a la declaración del impuesto sobre las utilidades para que indiquemos el gasto deducible por este concepto. Y esto lo que permite es un análisis automatizado en diferentes direcciones a la administración tributaria para saber que se cumplen los requisitos que establece la ley y el reglamento. Recordemos que tenemos un límite de deducibilidad a las donaciones. Tiene un máximo permitido del 10% de la renta neta antes de la donación. Entonces, este es un ejercicio que hacemos aparte. Está la renta neta fiscal. Entonces, hacemos nuestra conciliación fiscal y una vez que la tenemos preparada, validamos esta relación entre las donaciones deducibles y la renta neta para asegurar que el 10% que no supera el 10%. En caso de exceso, a diferencia de lo que veíamos en el límite de la deducibilidad de los intereses no bancarios, pues aquí estaríamos ante una diferencia de carácter permanente. Ahora, hay requisitos para el donante y para el donatario. El donante debe comprobar que el donatario está autorizado por la Dirección General de Tributación y para esto debe verificar en la lista que la Dirección General de Tributación publica y mantiene publicada y actualiza mensualmente en la página del Ministerio de Hacienda. Ahora está disponible en la página de Tribu. Dejemos documentado que hicimos esa consulta, que cuando en la fecha en que hicimos la donación, la entidad estaba autorizada. Tengamos cuidado cuando hay entidades a las que les hacemos donaciones recurrentes. Esta validación, esta comprobación debe documentarse para cada donación, porque puede ser que en el periodo, durante el periodo, el donatario perdiera la autorización por cualquier razón. Entonces, dejemos debidamente documentada esa comprobación. Ya veríamos en caso de una controversia si no dejamos esta prueba, esta verificación, porque en todo caso es información que consta en la Dirección General de Tributación y sería pues como un eh, exceso de trámite tener que validar algo que consta para la autoridad tributaria. Debemos de mantener el comprobante de la donación. Recordemos que los donatarios autorizados no están obligados a entregarnos un comprobante electrónico, pero sí están obligados a entregarnos un comprobante de la donación. Recordemos, les hablaba de la nueva actividad económica esta que está siendo incentivada de cinematografía y audiovisuales. Si hacemos donaciones, esto quizá lo mencioné muy ligeramente la semana pasada, las donaciones deducibles a empresas autorizadas en esta actividad económica son solamente en efectivo. Em, entonces, tengamos eso en cuenta. Para los otros donatarios autorizados, se pueden realizar donaciones en especie, se deben valorar a precios de mercado y se debe documentar con una certificación de contador público autorizado. Por favor, siempre con mucho respeto a los colegas. Recordemos que el Colegio de Contadores Públicos tiene circulares donde establece los requisitos, el contenido para cada tipo de certificación que nos exige la norma tributaria de zonas francas y de otra naturaleza. Entonces, tanto nuestros clientes o nuestras empresas como los colegas que están emitiendo estas certificaciones, por favor, estemos
continuamente validando que estamos respetando estas circulares que emite el Colegio de Contadores Públicos para las certificaciones. El donatario debe estar autorizado por la Dirección General de Tributación. Los donatarios que son el Estado o sus instituciones. Recordemos que el 8G tiene una lista larguísima de donatarios, habla del Estado, instituciones autónomas, semiautónomas, Cruz Roja, etcétera. La lista es muy amplia, ¿verdad? Pero refiriéndonos específicamente al Estado y sus instituciones, no requieren esta autorización. Ahora, el donatario para solicitar la condición de autorizado y para mantener su condición de autorizado, debe estar al día con los impuestos y sus obligaciones de la seguridad social. Entonces, veamos que hay un conjunto de condiciones para el donante y para el donatario, aplica para cada donación. Entonces, también esto es de debido cuidado, sobre todo ahora que va a haber una línea específica en la declaración que le va a dar visibilidad a la administración tributaria. Ahora podemos avanzar al de las tarifas. Muy bien. Recordemos que tenemos condiciones de determinación de la tarifa para personas jurídicas, para personas físicas y ahora lo que les comentaba para micro y pequeñas empresas, personas físicas y jurídicas. Entonces, recordemos, en el caso de persona jurídica, que la tarifa general nominal es del 30%. Sin embargo, si la renta bruta en este periodo fiscal 2025, si la renta bruta no supera los 119.629.000 colones, entonces vamos a calcular el impuesto siguiendo estas tarifas escalonadas según los niveles de renta neta. Entonces, por una renta neta hasta 5.642.000 vamos a pagar el 5%. En el siguiente nivel de 5.600.000 a 8.465.000 vamos a pagar el 10%. De esos 8 millones a 11.286.000 vamos a pagar 15%. Y por encima de los 11.286.000 vamos a pagar el 20%. Pero veamos, por favor, no perdamos de vista que el discriminador va a ser el nivel de renta bruta y las tarifas se van a aplicar a la renta neta. Esto no ha cambiado, esto tiene muchos años de ser así y lo único que se actualiza son estos umbrales. Este año 2025 los umbrales disminuyeron porque acordémonos que esto va de alguna manera ligado a los niveles de inflación y pues se había estimado para el 2024 que hubo una deflación. Por eso fue que se disminuyeron. En el caso de las personas físicas, se les va a aplicar la escala de tarifas, que también ya estamos acostumbrados, solamente se actualizaron los tramos de renta neta, de renta imponible. Recordemos que si la persona física, además de generar ingresos por la actividad lucrativa, devenga ingresos de trabajo personal dependiente, debemos recalcular el mínimo exento, ¿verdad? Entonces, si se ha superado ese mínimo exento en el trabajo personal dependiente, pues en el de actividades lucrativas vamos a empezar de una vez desde el 10%. No tenemos derecho las personas físicas de aplicarnos dos mínimos exentos por las diferentes cédulas. Esto ya hace algunos años se conjuntó para evitar que se tomaran esos dos mínimos exentos y de alguna manera evitar planificaciones fiscales abusivas a nivel de persona física. Ahora, una noticia importante, me parece que no se le ha dado como
mucho ruido porque todavía no está vigente, pero recordemos la ley 10.667, que es la ley para reducir el impuesto sobre la renta a las personas trabajadoras independientes. Y ya a partir del próximo año, 2026, vamos a ver incrementado ese mínimo de los 4 millones. Ahorita está planteado para que sea 6.244.000, de donde vamos a partir para la determinación de la base imponible para el periodo fiscal ordinario 2026, que eso es una muy buena noticia. Y las tarifas para las micro y pequeñas empresas, que es la que les vengo mencionando, que se deriva de esta norma para incentivarlas. Recordar que es para las registradas en MAC y en MEIC, ¿verdad? Y aquí podemos ver antes de la reforma, las personas jurídicas micro y pequeñas el primer año no pagaban, en el segundo año pagaban el 25% del impuesto, en el tercero el 50%, pero ahora con esta reforma los 3 primeros años van a pagar un cero. Y antes de reforma, ya a partir del cuarto pagaban el 100% y ahora van a ir escalonados, cuarto y quinto año el 25% del impuesto determinado y el sexto año el 50% del impuesto determinado y ya a partir del séptimo sí van al 100%. Aquí vale la pena tener presente una, un oficio de la Dirección General de Tributación del año pasado, del año 2024. Un contribuyente consultó que había iniciado actividades en el año 2021. Recordemos que esto está vigente a partir de 2024. Este contribuyente dijo, yo estoy registrado en el MEIC, inicié actividades en el 2021, entonces 21, 22 y 23 son mis años uno, 2 y 3 y 2024 es mi año cuarto. Puedo pagar solo el 25% del impuesto determinado. Y la Dirección General de Tributación le dijo sí. Entonces, aunque no hayamos iniciado actividades en el 24, sino en algún año previo, pero siempre dentro de estos 6 años, hay ese criterio, es un antecedente, no lo podemos llamar jurisprudencia, pero es un antecedente muy positivo de que pudiéramos siempre acogernos a los beneficios de esta norma. Muy bien, con esto terminamos esos elementos generales del impuesto a las utilidades que no queríamos dejar de mencionar, de refrescar, antes de adentrarnos en el tema de precios de transferencia. Entonces, podemos pasar a la siguiente, Jorge, y a manera introductoria, en materia de precios de transferencia. Recordar que esta es una obligación que tenemos en la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 81 bis, desde la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Sin embargo, ya por muchos años antes, desde el 2004, la Dirección General de Tributación viene exigiéndonos el uso del principio de plena competencia y valor de mercado para las transacciones entre partes vinculadas. Ahora tenemos como nueva obligación, bueno, no es una nueva obligación, simplemente ya ahora la obligación se va a materializar en la declaración informativa. Debemos tener muy presente lo que establece el reglamento a la ley del impuesto sobre la renta, sobre la aplicación de los precios de transferencia en la determinación de la base imponible, y ese es el enfoque que le vamos a dar hoy. Alta Costa Rica, creo que durante todo el año hemos estado repasando, estudiando con todos ustedes los aspectos teóricos de la materia de precios de transferencia, no solo en Costa Rica, sino en la región centroamericana. Y entonces el enfoque que le queremos dar hoy es cómo tomamos esas conclusiones
para llevarlas a la determinación de la base imponible y cómo vamos a dar cumplimiento paralelo en el caso de los obligados, a la declaración del impuesto, perdón, a la declaración informativa de precios de transferencia. Entonces, aquí te cedo la palabra, Carla. Muchas gracias, Carmen, por esa introducción. Y bueno, como bien decía Carmen, pues vamos a seguir ese enfoque antes del cierre contable, cuáles son diferentes aspectos que debemos de tomar en cuenta para temas de precios de transferencia, enfocándonos en la declaración de precios de transferencia, cómo lo podemos ver. Y bueno, en temas de precios de transferencia, hemos tenido como en el foco y como bien decía Carmen, prácticamente todo el año, no es todo el año, hemos estado compartiendo con ustedes diferentes temas de precios, tanto por conceptos, también para toma de decisiones y demás, porque tenemos que dejar de ver, perdón, precios de transferencia solo como ese estudio de precios de transferencia, sino irnos alineando a toda la actualización de normativa que vamos o que hemos ido teniendo. Y bueno, vamos a abarcar, como les decía, temas de la declaración informativa de precios de transferencia, algunos ajustes que podemos realizar que van en línea con la revisión previa de precios de transferencia o esa revisión que hacemos antes de ese cierre contable o fiscal y cómo vamos a poder ir mitigando riesgos. Porque en este tercer punto no solamente es el cumplimiento, sino es esa planeación que podemos hacer con base a precios de transferencia y cerrar el año cumpliendo con el principio de plena competencia. Adelante, Jorge, por favor. Ahora, no queremos avanzar con la declaración sin antes enfatizar el tema del estudio de precios de transferencia. Como bien decía Carmen, el tema de la declaración no es un tema nuevo, sin embargo, se va a materializar o se materializó con Tribu CR. Este tiene fechas que ahorita las vamos a ver de presentación. La primera fecha de presentación va a ser el último día hábil de marzo, que va a ser el 31, presentando el periodo fiscal 2024. Y aquí me detengo un poquito para explicarles en qué pasa con esa declaración. Bueno, ¿cuál es el sustento para ir a llenar esa declaración? Va a ser un estudio de precios de transferencia. Como bien les decía, el estudio es cumplimiento. ¿Qué pasa si la administración tributaria abre una fiscalización en renta? Nos puede solicitar el estudio de precios de transferencia. Y el contribuyente tiene 10 días para presentar ese informe. Esto es lo que conocemos como cumplimiento. ¿Qué vamos a ir a entregar en ese estudio de precios de transferencia? Bueno, ¿qué nos solicita la norma? Es una descripción del grupo, hay que hacer un análisis funcional, funciones, activos y riesgos de la empresa, su modelo de negocio. Vamos a ir a detallar cuáles son las transacciones intercompañía. De igual forma, la norma nos solicita funciones, activos y riesgos de esas transacciones, un descarte de métodos, aceptación del mejor método, un análisis de comparabilidad, se hace un análisis económico y una conclusión. Entonces, eso es cumplimiento. ¿Para qué utiliza la administración tributaria el estudio de precios de transferencia? Bueno, no solamente es el tema de que vamos a agregar todo esto que les acabo de mencionar en el estudio, puede ir más allá, puede ir a solicitar papeles de trabajo que sustenten esos análisis económicos que está en el antepenúltimo punto, que es el análisis económico y esa conclusión. Eso lo puede ir a solicitar también la administración tributaria. Pero, como hemos enfatizado, es cumplimiento. Entonces, yo entrego ese estudio de precios de transferencia, la administración puede replicar el análisis de comparabilidad, el análisis económico y puede no estar de acuerdo con ciertas circunstancias que hayamos incluido en ese estudio de precios de transferencia. Ahora, ¿para qué nos sirve un estudio de precios de transferencia? Ya ligado con la declaración. Dentro de la declaración, pues se van a pedir diferentes puntos que no se van a poder llenar si no se tiene un estudio de precios de transferencia
o análisis de la información de esas transacciones intercompañía. O, adelante, Jorge, por favor. Gracias. Ahora, vean que en el estudio, ya abarcamos qué nos solicita el estudio. Ahora, ¿qué va a solicitar la declaración informativa de precios de transferencia? Se van a tener que identificar las partes relacionadas. Y aquí es muy importante hacer conciencia de que ahora con TribuCR, y bueno, esto Carmen ha hablado bastante, y don Arturo también en diferentes webinars de esta conectividad que va a haber en toda la información. Entonces, vean, ¿qué tiene que estar y que tenemos que ser conscientes de? Vamos a presentar una declaración de renta. En esa declaración de renta va a estar incluido lo que es precios de transferencia también en las ingresos o gastos que se tengan de en transacciones intercompañía. Esa información la vamos a agregar en un estudio de precios de transferencia. Esa información va a ir a la declaración informativa de precios de transferencia. Es decir, que si yo identifico partes relacionadas en el informe de precios de transferencia, las voy a ir a identificar en la declaración. Los montos intercompañía tienen que también hacer un match. Ahora, cuando hay estados financieros, por ejemplo, auditados, muchas veces se tiene que especificar cuáles son esas transacciones intercompañía. Aquí ya llevamos un cuarto punto que debe de pegar la información de precios de transferencia. Hay que hacer una descripción de las operaciones. Bueno, la declaración lo que hace es una segmentación de transacciones entre tangibles, intangibles, financieras y servicios, que lo vamos a ver con más detalle. ¿Cuál fue el método que se utilizó y el resultado obtenido? Para algunos casos se va a agregar el precio o la política que se estableció para cada transacción y la mediana del rango que se seleccionó. Adelante, Jorge. Ahora, esto también lo hemos enfatizado. ¿Cuáles son los obligados? Esto se mantiene, son para la declaración informativa van a ser grandes contribuyentes, empresas de zona franca y contribuyentes que sus operaciones entre partes relacionadas sumen 462 millones de colones aproximadamente. Son 1.000 salarios base. Estas transacciones son de ingreso y de egreso, entonces se tienen que sumar y si superan esos 1.000 salarios base, deben de presentar la declaración. Ahora, si, por ejemplo, no cumplen con el umbral de los 1.000 salarios base, pero son grandes contribuyentes o están en zona franca, les aplica la declaración de precios de transferencia. No es que tienen que cumplir los tres, sino es uno de ellos. El plazo, bueno, empiezo por 2024, que es el último punto. El 2024, periodo fiscal, se va a presentar el último día hábil de marzo del 2026. Y posteriormente, 2025 en adelante, se va a presentar 6 meses después de cerrado el periodo fiscal. Y comprende todas las operaciones realizadas. Eso sí, se va a mantener, no hay como un umbral de montos para transacciones intercompañías, sino es todas las transacciones que se celebren entre partes relacionadas se deben de incluir dentro de la declaración de precios de transferencia. Entonces, bueno, para recapitular y como amarrar ese hilo en el estudio de precios y la declaración tiene fecha y tiene obligados. Para el estudio de precio de transferencia no hay una fecha de presentación, pero los obligados son todos los contribuyentes que celebren transacciones con partes relacionadas. Y por eso les decía que en caso de una fiscalización, la administración puede solicitar ese informe de precios de transferencia. Adelante, Jorge, por favor. Ahora, entrando en materia de la declaración, también se hace de suma importancia que dentro del informe de precios de transferencia, cuando se hace toda la parte del análisis de comparabilidad, se debe de seleccionar cuál es la base de datos que se va a utilizar. Y vean que la declaración ahora también lo va a solicitar. Entonces, dentro de la selección A, bueno, se va a ir dividiendo en secciones. Dentro de la información general, hay información que se va a llenar de manera automática cuando se pone el usuario y cuando se ingresa a la plataforma de TribuCR.
Se va a indicar cuál es el periodo fiscal que se va a declarar y si está en régimen de zona franca o no, y si va a ser una retroactiva o no, también eso no lo va a solicitar. Si no se rectifica, pues ya automáticamente no nos va a hacer la pregunta de cuál es la declaración que se está rectificando. Y dentro de lo más importante, como les decía, es esa base de datos. Se debe de especificar cuál base de datos se va a incluir perdón, cuál es esa base de datos que se utilizó para hacer los análisis de precios de transferencia. ¿Y por qué es relevante esta información? Porque las bases de datos tienen que ser públicas y replicables. La administración también, pues la administración tiene sus bases de datos, algunas son utilizadas a nivel pues nacional, como son las bases de datos del Banco Central para tasas de interés o Sujeval para arrendamientos. Pero existen otras bases de datos cuando se van a seleccionar comparables, que estas sí, pues hay diferentes bases de datos o por nombre que se alimentan de informaciones públicas y de empresas públicas y que se pueden replicar. Entonces aquí se hace relevante que ahora nos solicita el tema de la base de datos que se utilizó para analizar ese o realizar el estudio de precios de transferencia. Adelante, Jorge. Todavía no lo veo yo. Gracias. Ahora, en la sección B, y esta sección es de las más importantes porque de lo que se agrega en esta sección B es lo que nos va a direccionar las siguientes pestañas. ¿Por qué? Porque en la sección B vamos a hacer un resumen de todas las transacciones y partes relacionadas con las que se tuvieron transacciones. Además, vean que, ok, vamos a agregar los datos de la vinculada. ¿Qué nos va a solicitar? Bueno, cédula jurídica, razón social, cuál va a ser la actividad principal y país de residencia. Dentro del informe de precio de transferencia también nos va a solicitar esta información. Muchas veces no se agrega, pero vean que para la declaración se va a tener que agregar porque son puntos obligatorios que nos van a solicitar. Ahora, bajo nuestra experiencia con otras declaraciones, cuando no está completada toda la información, el sistema no nos deja avanzar. Entonces, vean que hay que tener toda la información a la mano. Después, criterios de vinculación. Ok, yo ya identifico mi parte relacionada con la que tuve transacciones. Ahora debo de agregar un criterio de vinculación, que estos criterios de vinculación son los que vienen en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en el título quinto y que lo vamos a segmentar de manera directa o indirecta en capital, dirección o control. También se van a incluir aquellas partes relacionadas que se encuentren en jurisdicciones no cooperantes y cuando no hay un convenio de intercambio de información, que este es el que conocemos como presunción, criterio de vinculación por presunción. Ya se agrega el criterio de vinculación, los tipos de operación. Aquí se va a segmentar por tipo de operación, que va a venir unos códigos que ya vienen en el anexo de la resolución de la declaración informativa de precios de transferencia y se va a segmentar en ingresos y egresos y según características. Entonces, si es compra de producto terminado, compra de materia prima o venta de producto, van a ir seleccionándose por códigos. Estos códigos también son de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos va a direccionar las siguientes pestañas también y el apartado de qué debemos de ir a llenar adicional a lo que ya se está agregando. Montos, el monto va a ir en colones. Eso no ha cambiado. El estudio y la declaración pues va en español y va en colones. Si hay transacciones en dólares, pues se debe hacer la conversión por el tipo de cambio. Y también si hay montos ajustados, es decir, bueno, se determinó algún ajuste de precios de transferencia para esa transacción porque no cumplía con el principio de plena competencia y hay un ajuste en el monto de esa transacción, pues se debe también agregar ese monto ajustado en colores. Y por último, hay que seleccionar un método. Tenemos 5 métodos que son los de la OECD y se agregan 2 métodos adicionales.
que es el método de precios de valorización internacionales, de cotización internacional, que es muy común para commodities, y precios regulados por el Estado, como el de energía, por ejemplo. Si hay transacciones de compra o venta de energía, pues va con este precio regulado por el Estado. Y están los otros métodos. Ahora, ¿qué es relevante acá? Y por eso es como que tenemos de ir de la mano el informe con la declaración, no al revés, porque vamos a ver, si dentro del informe de precios de transferencia se está agregando que hay una compra de producto terminado para distribución, eso va a ir catalogado por tipo de operación, va a ir un monto, pero lo relevante aquí es la parte relacionada, qué criterio de vinculación se seleccionó y el método. Entonces, si estoy indicando, por ejemplo, que es un precio de reventa al ser una compra de producto terminado para distribución, sin agregarle ningún adición, digamos, de como manufactura, entonces estoy indicando que es el precio de reventa, ya ahí se me va a ir a alumbrar, que ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a ir a anotar dentro cuando se agrega el tipo de operación para precio de reventa. Pero en el informe también yo voy a tener este resultado. ¿Qué voy a tener en el informe? Bueno, la parte relacionada, la transacción, el monto, el método, adicionalmente pues el descarte que se haya explicado de por qué los otros métodos no son funcionales, pero estoy aceptando un método. Entonces vean que debe de ir de la mano. La siguiente, por favor. Ahora, así es como se va a ir a ver dentro de la plataforma. Sección B, empresas vinculadas, debemos de ir llenando una a una. Ahora, para cada tipo de operación o sea, para todas las transacciones que se tienen, se debe de ir llenando la información una a una. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos compra de materia prima a dos partes relacionadas, hay que ir a llenar la información de esas dos transacciones. Entonces, la guía va a ser por transacción, aunque exista la misma transacción, pero es con diferentes partes relacionadas. Entonces, de igual manera, hay que ir a llenarlo todo. Esta sección es, pues todas son importantes, pero acá debemos de focalizar de agregar una a una, porque a partir de aquí vamos a tener que ir llenando las siguientes pestañas que vamos a ir a ver. Entonces, como les decía, se llena por tipo de operación y para cada para cada transacción también. Adelante, Jorge. Ahora, ya haber llenado la sección A y las que es de información y la sección B, que viene siendo de todas las transacciones, ahora sí, por medio de esos códigos que se agregaron, se van a ir alumbrando ciertas, bueno, yo digo alumbrando, pero se van a ir apareciendo para ir llenando diferentes secciones. ¿Por qué? Porque cada sección se va a catalogar según ese código. Entonces, si incluimos esto que les decía, una compra de materia prima o de producto terminado, es una operación de bienes tangibles. Esa operación se puede analizar por el método del precio comparable no controlado, que es este PC, o por el margen neto transaccional, costo adicionado o precio de reventa. En el PC, ¿qué no vamos a ir o cuáles son los puntos más importantes? Bueno, que el precio va en colones, debemos enfatizar eso, el precio que se está llevando a cabo esa transacción, es decir, cuál es la política de precios de transferencia establecida para la transacción que se está llevando a cabo. Si hay digamos, un precio para varias, se tiene que hacer un promedio para esa transacción. Ahora, esto es para la política de precios de transferencia que se haya establecido y que se analice por precio comparable no controlado. Para las comparables que vamos a ir a agregar, si hay rango intercuartil, se debe de agregar la mediana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se hizo un rango para la selección de comparables. El precio que nos va a solicitar dentro de la declaración va a ser la mediana. Y también para bienes tangibles nos va a solicitar el rango intercuartil superior e inferior. Ahora, ¿qué pasa si en la sección B yo indiqué que para esa transacción de compra de materia prima yo agregué el método del costo adicionado? Para este caso, entonces hay que ir a indicar
el indicador de rentabilidad, valga la redundancia, cuál es la fórmula de ese indicador y también, bueno, si es un análisis global o segmentado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo vamos a dividir si se analizó la política para esa transacción o analiza toda la información financiera, entonces analizamos la rentabilidad global o en este caso a nivel bruto, porque se seleccionó el costo adicionado y entonces se agrega cuál es esa fórmula y cuál es el resultado del indicador. Para estos métodos no nos va a solicitar el rango intercuartil como tal. ¿Por qué? Porque ya estamos indicando cuál es el método, cuál es el indicador, cuál es la fórmula y con base a esto la administración, como les decía, con sus bases de datos puede ir a replicar una búsqueda según funciones, activos y riesgos de la compañía y determinar si el indicador de rentabilidad que se está agregando en la declaración está a valor de mercado o no. Ahora, otra información que solicita es el inicio y el fin de esas operaciones. Puede que exista que solamente se compró materia prima en 3 meses, en enero, febrero y marzo, por ponerles un ejemplo. Entonces se indica en qué fecha se realizó. Si fue durante todo el año, pues de enero a diciembre. Adelante, por favor. Y de la siguiente forma es cómo se vería para completarlo dentro de la plataforma. Ahora, como les decía anteriormente, si yo indico la operación y con el método, no es que vamos a ir a llenar todo lo que ustedes están viendo en pantalla. Si yo selecciono el precio comparable no controlado, pues lleno esta primer parte. ¿Cuál fue el precio, la política de esa transacción? ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es el rango intercuartil? Si hay otro precio, pues se indica va a ser ese otro precio, que lo mismo pasa para el costo adicionado, el método del precio de reventa y el margen neto transaccional. Que eso es ok, si no fue con el precio comparable no controlado, entonces fue con el margen neto transaccional, es un análisis global o segmentado, y ahí es donde nos empieza a solicitar la información y cuál es el indicador de rentabilidad, la fórmula, el resultado. Si hay otro, pues se tiene que indicar. Entonces vean que por eso es importante conocer lo que se va a agregar dentro de la declaración, porque si es por el precio comprado no controlado, voy a llenar cierta información. Si es por las otras metodologías, compramos materia prima a dos partes relacionadas, esta información se tiene que ir a llenar 2 veces. Se debe de completar porque la declaración nos va a solicitar la información para cada operación. Ahora sí, Jorge, perdón, adelante. Ahora, para bienes intangibles, en el caso de los bienes intangibles, vamos a tener que ir a identificar cuál es el tipo de intangible que se está analizando o utilizando. Si es regalía por uso de marca, si hay una patente, si hay un know-how, pero hay que especificar un royalty y si no es de todos los de la lista, pues cuál es ese otro. Entonces hay que ir a identificar porque la declaración nos va a solicitar el tipo de intangible. ¿Cuál es la remuneración? Aquí se va a dividir en diferentes criterios de cálculo. Bueno, si esa regalía es un monto fijo sobre ventas, si fue un monto fijo, si es otro, pues puede ser un monto fijo, comisión por las compras. Va a depender del tipo de intangible que se esté analizando y cuál es esa política de precio de transferencia que se estableció. De igual forma, va a solicitar fechas, que es el inicio y el fin de esas operaciones. Entonces, si dentro de la sección B se agregaron transacciones de operaciones de intangibles, se agregó el código de operaciones intangibles, pues debemos de ir a llenar la información que de igual forma va a depender de la metodología, si es con el precio comparable no controlado, si fue una partición de utilidades, que se puede dar el caso, o el método del margen neto transaccional. La siguiente, Jorge. Y la sección de intangibles, así es como se vería. Bueno, se va a ir a agregar. eh, bueno, otro punto importante para los intangibles es, bueno, como les decía, es lo tipo.
Se debe completar, si hay varias operaciones de activos intangibles, se debe ir a agregar una por una. ¿Cuál fue el criterio de ese cálculo? Y vean que nos va a ir solicitando pues diferentes tipos de cómo se analizó ese activo intangible. La tabla número 8 es la que nos solicita el tipo de intangible. Y vean que aquí se va a desplegar, o eso es lo que se espera, que despliegue una tabla y se seleccione cuál es el tipo de intangible que se está analizando y bueno, las fechas de uso de ese intangible. Como les decía, puede que se haya utilizado solo para 3 meses o todo el año, en el caso de un uso de marca que se genere en una comisión sobre ventas y que este sea de anual, digamos, por mes. Entonces, pues nada más se agrega que es de enero a diciembre el uso que se le dio a ese intangible, en este caso, pues la regalía por el uso de la marca o el know-how. La siguiente, Jorge. Ahora, para operaciones financieras, y lo hemos, los que nos han acompañado en diferentes conversatorios, la de operaciones financieras es la más larga de ir llenando. No es la más compleja, sino que pide más información. Ahora, la información que solicita es necesaria también para hacer el análisis de precios de transferencia que se va a incluir dentro del estudio de precios de transferencia. Ahora, ¿qué nos va a solicitar esta sección E de operaciones financieras? Las operaciones, bueno, que si es de préstamo o pueden existir otras operaciones financieras. Otra información es documentos de cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Para estas transacciones es importante resaltar que solamente se incluyen aquellas de carácter financiero. Estas son cuando, por ejemplo, tenemos una política de 60 días y que también esa política es a terceros y a partes relacionadas. Entonces, la generación de esa cuenta por cobrar a 60 días, si no me paga esa cuenta por cobrar, pues agregamos un interés. Ya ahí decidirán, ¿verdad? Por política de la empresa. Esos son el tipo de cuentas por cobrar y por pagar que vamos a ir a agregar dentro de la declaración. Las que tienen carácter financiero, que se agrega unos términos para que por lo general es plazo. Luego, las condiciones, bueno, ¿qué condiciones nos va a solicitar esta declaración? Bueno, el monto de la operación, que este viene siendo el capital inicial en colones. Este es el monto del capital, no el saldo, sino el monto del capital que se solicitó a la hora de firmar ese financiamiento en colones. Si fue en dólares, hay que hacer la conversión a colones. El inicio y el fin, este nos va a venir y nos va a dar el plazo de ese financiamiento. El tipo de moneda, si fue en colones o en dólares, y si hay alguna garantía. Puede que exista alguna garantía, eh, entonces debemos agregar cuál es el tipo de garantía que se está incluyendo dentro de esas condiciones del financiamiento. Ahora, para interés, la declaración sí nos va a venir a especificar si esa tasa de interés es fija o variable. Si es fija, debemos de agregar automáticamente cuál es esa tasa fija. Y si es una tasa variable, pues cómo se construye esa tasa variable. Es decir, bueno, cuál es la tasa de referencia. Nos da una lista grande de tasas de referencia que se pueden utilizar. Si no es ninguna de esas, viene otros y se agrega. Y cuál es ese margen que se está agregando sobre esa tasa de referencia. Así es como la información que nos va a solicitar para tasas de interés. Ahí ya se construye esa tasa de interés variable. Si hay comisiones, se agregan qué comisiones hay. Y otros es saldo al inicio y saldo al cierre del periodo fiscal en colones. Y el uso que se le va a dar a los recursos. Bueno, si fue para capital, compra o de algún bien inmueble, etcétera. Ahí pueden haber diferentes usos que se le van a dar a ese financiamiento, pero la declaración lo solicita al puro final. Entonces, si quiere, pasamos a la siguiente, Jorge, para que vean cómo se ve el tema de la declaración. Ahora, vienen siendo los puntos que les acabo de explicar. Entonces, es el monto del capital en colones. Vean que todo se va a ir a llenar en colones. El financiamiento, y es muy común que se dé un financiamiento en dólares.
pero aquí se debe de ir a agregar todo. Entonces hay que convertirlo por medio del tipo de cambio. Cuando es una tasa fija, se debe de agregar ese monto en el momento de que se pactó con el tipo de cambio en la fecha en que se pactó ese financiamiento. Si es variable, entonces ahí pues se juega con el tipo de cambio en el saldo y en el saldo al inicio y al final del periodo fiscal, que en este caso también, no sé si lo mencionamos, que la declaración es por periodo fiscal terminado. Entonces, por eso es que nos solicita el saldo al inicio y el saldo al final del periodo fiscal. De igual forma, si hay muchas operaciones de financiamiento con diferentes partes relacionadas, se debe completar por cada tipo de operación. Y las características no necesariamente van a ser las mismas, pueden cambiar para esos diferentes financiamientos que se den durante ese periodo fiscal o que estén vigentes durante el periodo fiscal. Eso también es importante. La siguiente, Jorge. Ahora, para las operaciones de prestación de servicios, aquí se pueden tener diferentes transacciones. ¿Qué se va a incluir aquí? También se pueden incluir transacciones por ejemplo, de arrendamientos para locales, oficinas, diferentes transacciones como prestación de servicios de bajo valor, de alto valor, servicios técnicos. Aquí pues vamos a englobar todos aquellos que no se puedan clasificar como tangibles, intangibles o financieros. Nos va a solicitar si es un análisis global o segmentado. Entonces, en global vamos a lo mismo. Se utiliza toda la información financiera de la compañía y si es segmentado, pues se analiza esa política de precios de transferencia que se está teniendo o cuando el contribuyente tiene contabilidades separadas para diferentes tipos de servicios. ¿Qué nos va a solicitar? Entonces, el indicador de rentabilidad, este es muy parecido a lo que veíamos en bienes tangibles. Dependiendo del método que se seleccionó, pues vamos a indicar cuál es el indicador de rentabilidad, la fórmula y el resultado. No, nos van a solicitar el tema del rango intercuartil, porque como les decía, para eso estamos agregando, bueno, qué bases de datos se utilizaron. Esto le da una idea a la administración tributaria, puede construir su rango intercuartil y determinar si cumple o no con el principio de plena competencia. Ahora, dependiendo lo que se está seleccionando en ese criterio o cómo se seleccionó el precio de la transacción intercompañía, vamos a ir a dar un criterio del cálculo del precio o porcentaje, porque puede variar. Si no es ninguno de los que ven aquí, si no es un porcentaje fijo sobre venta, sobre el EBIT del receptor, el EBITDA, ahí depende de lo que se vaya a seleccionar, y es otros, pues se agrega otros. Importante. Si tenemos una transacción de arrendamiento de bien inmueble, por lo general estas transacciones se analizan con el precio comparable no controlado, es decir, analizamos el precio de la transacción, el precio por el metro cuadrado. No vamos a ir a analizar rentabilidades. Entonces, donde dice otros, se agrega otros y explicamos cuál es ese indicador que se está utilizando. Bueno, el precio por el metro cuadrado en este caso. Pero ahí va a depender de la transacción. Esta es como la más sencilla siempre de explicar. Y bueno, el criterio del cálculo si hay comisiones, si es un porcentaje sobre las ventas o si es un monto fijo. Adelante, Jorge. Y bueno, en el caso ya de las operaciones de otros servicios, de igual, como les decía, agregamos para que no se nos olvide mencionar, completar transacción por transacción y por tipo de operación. Ustedes, diferentes comentarios que hemos tenido, bueno, es un poquito lento de llenar, es un poco lento, pero ayuda muchísimo el tema de tener el estudio de precios de transferencia y pues de ir llenando y correctamente tener la información a la mano, de irlo llenando, especialmente para compañías que tienen muchas transacciones intercompañía. Sin embargo, podemos ver que la información no es difícil de ir llenando cuando ya tenemos la información eh, para irla completando. Entonces, en prestación de servicios era lo que les decía, nos va a solicitar si es una información
global o segmentado en el caso de que analicemos con precio de reventa, el costo adicionado o el margen neto transaccional. Nos da la opción de indicar otros para agregar aquellas transacciones que se analicen por el precio comprable no controlado. Y así es como se prevé que va a ir solicitando la declaración de precios de transferencia en la plataforma. Ahorita nuestra recomendación eh, como ALTAC es esperar, porque la declaración ha dado algunos fallos, la administración, y bueno, Carmen ha enfatizado mucho en sus otros conversatorios pues le ha ido dando prioridad a otras cosas que sí se deben de presentar, y bueno, en el caso de la declaración, como se presenta hasta marzo, debemos de esperar que se solventen algunos errores en el sentido de que pues no nos deja avanzar o no nos deja agregar alguna información. Entonces, para la presentación de la declaración, nuestra recomendación es esperar, más no esperar en el tema de contar con el estudio de precios de transferencia para ir a llenar esta declaración, o sea, estar preparados. ¿Qué pasa con el periodo fiscal 2024? Pues todavía tenemos el caso de que algunos contribuyentes pues están haciendo ese estudio de precios de transferencia y vean que ya es periodo fiscal cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya se presentó la declaración de renta, ya deberían de tener el estudio de precios de transferencia, inclusive eh, la declaración de precios de transferencia, pues en algún machote, porque va a depender de diferentes, de cómo se va a manejar la información de la declaración. ¿Cuál es nuestra recomendación? Es no esperarnos a marzo, porque vean que ya cerró periodo fiscal 2024, estamos a menos de 2 meses de cerrar el periodo fiscal 2025, y más bien nuestra recomendación para 2025 es anticiparnos a ese cierre. Es decir, revisemos que esas políticas de precios de transferencia que se establecieron para cada transacción están a valor de mercado. Y si no, pues aplicar ajustes que nos permitan estar dentro de ese rango o no tener una afectación en el impuesto sobre la renta. Adelante, Jorge. Ahora, antes de entrar al tema de los ajustes, vean que 2024 se presenta el último día hábil de marzo, que también en ese mes se presenta la declaración de renta. Y 3 meses posteriores estaríamos presentando la declaración de precios de transferencia del 2025. Si no hemos preparado el estudio de precios de transferencia del 2024, se nos juntan dos estudios de precios de transferencia, 24 y 25, más la declaración de renta con cierre contable, cierre fiscal y presentaciones de declaraciones. Entonces, siempre es ir eh, teniendo esta información lista. ¿Qué pasa con periodo fiscal 2025? ¿O qué podemos seguir adelantando? Bueno, revisemos esas transacciones que se están dando o que ya se dieron en este periodo de 10 meses y revisamos si están o no a valor de mercado. Y es así como entramos al tema de los ajustes de precios de transferencia. Hay diferentes modalidades de ajustes. El primero de ellos es un ajuste contable y fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el contribuyente revisó esas políticas de precios de transferencia antes del cierre contable, se identificó que no había un cumplimiento del principio de plena competencia y por tanto se puede llevar a cabo un ajuste de precios de transferencia que va a quedar en la contabilidad. Queda registrado contable fiscalmente. Fiscalmente, ¿por qué? Porque ya eso va a ir a la conciliación fiscal también. Entonces hay una afectación contable fiscal. Ahora, ¿qué pasa si no realizamos esta revisión previa al cierre contable? Podemos hacer una revisión enero-febrero. Ya si hay alguna determinación por parte del asesor de que no hay un cumplimiento con el principio de plena competencia, ese ajuste se va a ver reflejado en la conciliación fiscal, pero no contablemente. ¿Es válido? Sí, es válido. Va a la conciliación fiscal y se presenta la declaración de renta en cumplimiento con el principio de plena competencia. ¿Qué debemos utilizar o qué información se va a utilizar para un estudio de precio de transferencia a la conciliación fiscal? Ahora, ¿qué pasa?
que se puede dar el caso y que es lo más recurrente y siempre los invitamos a que realicen estos revisiones previas porque si no se hace una revisión y presentamos, bueno, cerramos contablemente, presentamos la declaración de renta y se identifica que no se está cumpliendo con el principio de plena competencia, ya se presentó la declaración de renta, un ajuste va a crear una alarma o una alerta. ¿Por qué? Porque ya contablemente y en la conciliación fiscal ya no pudimos llevar ese ajuste. Entonces, el contribuyente dentro de su estudio de precios de transferencia va a identificar que no está en cumplimiento con el principio de plena competencia y si está obligado a presentar la declaración, también pues va a quedar en no un cumplimiento con el principio de plena competencia. Ahora, hay otros tipos de ajustes que podemos identificar. ¿Cuáles son estos otros tipos de ajustes? Bueno, resulta que pasa todo lo anterior, uno, 2 y 3. Se presenta, abren una fiscalización, no realizamos ajustes de precio de transferencia ni contables ni fiscales, no se hizo una revisión, no tenía el estudio de precio de transferencia, corrimos en esos 10 días para hacer el estudio. La administración identifica que no hay un cumplimiento con el principio de plena competencia y nos puede ajustar. Lo que nos dice el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta es que hay un ajuste a la mediana por parte de la administración tributaria. ¿Cómo podemos ver esto afectado? Pues bueno, en capacidad financiera del contribuyente, su negocio en marcha, también se puede ver afectado por estos ajustes. Y aquí lo que queremos resaltar con en este punto de ajustes de precio de transferencia es anticiparnos a estos ajustes que puede realizar la administración tributaria. Y lo más importante va a ser el orden y la importancia que le demos al tema de precios de transferencia, tanto antes del cierre ahorita en diciembre contable y la de conciliación fiscal que viene próximamente, bueno, que se presenta renta en marzo del 2026. Y bueno, no sé, Carmen, si vos querés agregar algo más dentro de la declaración y el ajuste de precio de transferencia y englobar un poquito más sobre la importancia que tiene esta revisión. Sí, quizá, gracias Carla por tan amplia explicación. Quizá solamente llamar a la reflexión de que la materia de precios de transferencia, como las materias en general de la fiscalidad internacional, están evolucionando rápidamente, no solo en cuanto a normativa, sino también en cómo las administraciones tributarias la están bajando a sus normativas y también cómo las están interpretando y haciendo actuaciones fiscalizadoras. La materia de precios de transferencia es hoy eh, el objeto principal, o quizá más bien quiero decir, el asunto por el cual las administraciones tributarias están haciendo ajustes en fiscalización de mayor cuantía. Hay una alineación de los países eh, que acogen las recomendaciones de la OCDE en la lucha contra la evasión fiscal y uno de los puntos centrales en esa actuación, en ese acuerdo de luchar contra la evasión fiscal, está contra la planeación abusiva de los grupos económicos para disminuir abusivamente sus cargas tributarias. Eh, entonces, en precios de transferencia estamos viendo, no solo en Costa Rica, no solo en la región centroamericana, una tendencia fuerte a fiscalización. Ahora, sobre todo en nuestros países de la región centroamericana, hemos traído el criterio de que esto le pasa a los grandes contribuyentes. Y hemos de decir que le pasa
principalmente a los grandes contribuyentes. Son los que, por supuesto, están más cerca de de las administraciones tributarias para ser fiscalizados por esta materia. Pero también estamos viendo en Costa Rica y en algunos otros países de la región centroamericana, que otros contribuyentes en actividades económicas que son de interés de la administración tributaria o grupos económicos que por su comportamiento también están llamando la atención de la administración tributaria y que no son de la categoría de grandes contribuyentes, están siendo abordados por estos temas. Entonces, aquí siempre nuestro llamado de atención no es a ponerse a correr, no es a ponerse a llorar, sino de vuelta, ir a la mesa de trabajo, revisar nuestras estrategias tributarias, las del grupo económico, validar que haya sustancia, primero que todo. Eh, que haya motivo económico para las transacciones que estamos ejecutando y luego que el precio sea de plena competencia y debe haber una revisión periódica. En algunos casos, dependiendo de la complejidad y el volumen de las transacciones, será de carácter mensual, trimestral, en otros puede ser semestral, eh, pero que haya un plan de trabajo continuo alrededor de esta materia de precios de transferencia. Ahora, la declaración, bueno, ya de por sí precios de transferencia está dentro de la complejidad de la norma de fiscalidad internacional. La declaración de precios de transferencia, vea que ya ustedes escucharon a Carla, incluye una cantidad de detalles que vinculan con registros contables, con declaraciones de diferentes impuestos. Aquí estamos hablando de IVA, de remesas al exterior, por supuesto la misma declaración del impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? Hay una integración de toda la normativa que debemos de cuidar también en esta declaración informativa. Entonces, es un asunto que debe tomarse con cuidado, que debe llevarse a ese plan de trabajo estratégico y operativo del que hablábamos el jueves pasado. Nosotros en ALTAC, Costa Rica, estamos apoyando no solo a las firmas de todo el continente en el cumplimiento, sino que también tenemos la bendición de contar con la confianza de algunos colegas que claramente saben que esta materia acarrea complejidad y puede implicar riesgos para sus clientes. Entonces también estamos acompañando a colegas y haciendo sinergias en Costa Rica de diferentes maneras y nos ponemos a disposición de nuestros colegas también para apoyarlos en esta materia, porque sobre todo la primera declaración es una curva de aprendizaje para todos, incluyendo la administración tributaria, que además es una primera declaración en una plataforma nueva. Entonces, Carla, creo que ese es mi comentario de todo lo que has dicho como para hacer un wrap-up de siguientes pasos para todos los que nos acompañan hoy. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, si quiere pasamos a la siguiente, Jorge, que es sobre aspectos controversiales. Entonces, para darle introducción a Carmen, les va a explicar un poquito sobre el tema. Y aquí quisiera dar algunas ideas. Eh, y empezando por la evolución que ha tenido la administración tributaria en controversias con precios de transferencia. Carmen al inicio de la introducción de precios mencionaba que, bueno, en el 2004, 2003, 2004 inicia el tema de precios de transferencia, existen algunos ajustes grandes en temas monetarios eh, relacionados a precios de transferencia y que veíamos cómo la administración tributaria pues no aceptaba el método, se iba con base presunta y ahí fue evolucionando. Ahora vemos administraciones tributarias y en el caso de Costa Rica que han estudiado el tema,
que ya pueden que acepten el método y que se enfoquen en el tema de comparables. Y era lo que les decía al inicio, ese análisis funcional, funciones, activos y riesgos, la metodología que se selecciona para ese análisis de precios de transferencia, el método que se selecciona también. Y a partir de ahí ya hay como una conversación con la administración tributaria. ¿En qué sentido? En que puede que nos acepten todas las comparables, que no es el caso, sino que no nos acepten una parte o nos rechacen todas y hagan sus propias búsquedas basados en funciones, activos y riesgos. ¿De dónde? Bueno, del estudio de precio de transferencia y en entrevistas que se tenga también con el contribuyente. Aquí también es muy importante ver esa evolución en ese sentido, en el sentido de que la administración tributaria pues ha venido estudiando y mejorando el tema de precios de transferencia. Carmen también anteriormente mencionó es que las transacciones intercompañías estén, no solamente que estén a valor de mercado, es que tengan una sustancia económica y que estén alineados a esa realidad, o sea, qué es lo que realmente está llevando a cabo el contribuyente fundamentado en papeles de trabajo. Y eso es lo que nos lleva pues a buenas prácticas, con que era lo que también les mencionábamos de que ahora la administración tributaria con la nueva plataforma y todo el trabajo que ha realizado a través de todos estos meses y que se plasmó en Tribu CRS, pues va a tener que existir una coherencia en la contabilidad, en impuestos, porque precio de transferencia no solamente abarca, pues sí es un tema del impuesto sobre la renta, pero abarca diferentes impuestos, la información financiera y el estudio de precios de transferencia alineado. Adelante, Carmen. Sí, gracias. Aquí antes de irnos al plan de acción, quizá ampliar un poquito en el tema de los asuntos que han venido siendo controversiales. Y quizá aquí, sin demeritar todo el recorrido litigioso que hemos tenido en materia de precios de transferencia, vale la pena rescatar los casos que, sobre todo de fiscalización y primeras etapas de litigio, que han ocurrido posteriores a que tuviéramos una norma de rango legal. Recordemos que empezamos al revés, ¿verdad? Y que lo último que tuvimos fue la incorporación del 81 bis y luego la modificación al reglamento de renta. Importante rescatar eh, primero la definición de partes vinculadas, sin irnos a los aspectos teóricos que ya hemos desarrollado en otros eventos y que ustedes pueden consultar en nuestras redes sociales y eventos que han quedado en el YouTube de Alta Costa Rica. Primero, eh, indicar que la definición de partes vinculadas es relevante a la hora de determinar si estamos obligados o no a un estudio de precios de transferencia. Y lamentablemente seguimos teniendo conversaciones con empresas, con personas que piensan que se puede ocultar la vinculación, sea a nivel local o a nivel transfronterizo. Entonces, este es un asunto que para las administraciones tributarias se puede fácilmente validar, estudiar, analizar con el acompañamiento o el trabajo conjunto con otras administraciones tributarias. Un segundo asunto controversial que ha ido evolucionando fue más un tema al inicio en la curva de madurez de la administración tributaria, la discusión del método. Entonces, cuando estamos aplicando o seleccionando el método, recordemos que es tan importante justificar el método que escogemos como el...
escuchamos, Carmen. Ok, gracias. Es tan importante escoger el método y justificar la escogencia del método como el descarte de los métodos. Entonces, asegurémonos de dejar documentado cuál es el método más apropiado y por qué descartamos los otros. Otro asunto que estamos viendo con más énfasis en los últimos años es la selección de comparables. Hay una tendencia bastante fuerte, no solo en Costa Rica, que la estamos sufriendo a los que acompañamos clientes en procesos de fiscalización y litigio, no solamente es en los comparables que tenemos que estudiar y seleccionar o descartar y dejar documentados en los papeles de trabajo del estudio de precios de transferencia, sino luego es la conversación o discusión con la Dirección General de Tributación de por qué eh, ellos no validan todos o algunos de nuestros comparables y por qué nosotros debimos de considerar otros comparables que la administración tributaria propone. Y esto está siendo una conversación muy difícil de llevar. Se debe tanto a elementos de funciones, activos y riesgos, que la administración tributaria tiene una opinión diferente a la del contribuyente y a la que se ha soportado en el estudio de precios de transferencia, como también por otros criterios. Y más recientemente, no solo en Costa Rica, lo estamos viendo en Panamá y en otros países de América Latina, la discusión por criterios geográficos. Entonces, aquí, y lo hablábamos hace poco en otro foro, nuestro llamado de atención es el estudio de precios de transferencia, es el primer documento entregable ante requerimiento de la Dirección General de Tributación, pero tomemos en cuenta que conforme la administración tributaria va madurando en su conocimiento, en su análisis, acompañada de administraciones tributarias más maduras, más avanzadas en esta materia, van incorporando nuevas prácticas. Yo me abstengo de decir si son mejores prácticas, pero sí estamos viendo nuevas prácticas de parte de los auditores tributarios cuando fiscalizan precios de transferencia. Entonces, el estudio de precios de transferencia deja de ser el único documento relevante eh, y pasa a cobrar mucha relevancia los papeles de trabajo que soportan ese estudio de precios de transferencia. Entonces, cuando los asesores requerimos información que cada vez también los vamos mejorando, los vamos ampliando, es para generar ese file de defensa que nos permite acompañarlos no solo en la etapa de fiscalización, sino muy probablemente, porque en la mayoría de los casos así pasa, también en las fases posteriores de litigio, en la fase administrativa y en la fase judicial. Entonces, cuando Carla menciona los papeles de trabajo alineados, estamos hablando de contratos, de facturas, de explicación de la transacción, del motivo por el que la transacción ocurre. ¿Cómo podemos probar, no solo decir que la transacción está ocurriendo y que está ocurriendo a precios de mercado? Entonces, el estudio de estos casos de controversia lo que nos permite es ir nosotros adelantándonos a esa curva de aprendizaje de la administración tributaria y nosotros como contribuyentes pasos más adelante, dejando documentado apropiadamente. Entonces, en materia de controversia, estamos viendo, como ya lo decía, una tendencia a que este sea el objeto principal de las fiscalizaciones. Ahora, en Costa Rica, como en otros países, la normativa no solo obliga por transacciones transfronterizas, también obliga por transacciones entre vinculados a nivel local. Y ya también estamos viendo desde hace algunos años fiscalizaciones de la Dirección General de Tributación a transacciones ocurridas a nivel nacional.
Y yo sé, dicen, pero si esta tributa el 30 y la otra el 30, sí, pero hay otros elementos que la administración tributaria también considera. Por ahí hemos estado hablando, qué sé yo, con contribuyentes exentos del impuesto sobre las utilidades que tienen transacciones con vinculados en la parte, en régimen ordinario. Pues todo eso es de interés de la administración tributaria y están determinando ajustes importantes. Entonces, hay una sofisticación de la Dirección General de Tributación y de sus auditores en acompañamiento con organismos internacionales en esta materia. Entonces, también nosotros vayamos cerrando esas brechas de conocimiento y de mejores prácticas. Podemos avanzar, Jorge. Muy bien, entonces desde que iniciamos estas dos charlas el jueves pasado, y bueno, los clientes nuestros saben que siempre vamos hacia la hoja de ruta que sea ordenada, que sea planificada, que sea anticipada, responsable. Entonces, eh, por todo lo que hemos construido durante estas 4 horas de los 2 días de webinar, nuestra invitación a que su plan de acción incluya la actualización de esos criterios fiscales, de esas posiciones fiscales en cada una de las transacciones dentro del grupo económico, sean locales o sean transfronterizas, y de igual manera con terceros, porque ya veíamos que hay transacciones que también están siendo del interés de la administración tributaria, como podrían ser las donaciones. Eh, También la invitación a validar la integridad y la fiabilidad de los datos, los registros contables, los análisis, las declaraciones y todos los elementos que sean relevantes. No olvidemos aquí la documentación soporte. Costa Rica sigue siendo un país que le da tanta importancia a lo formal como a lo sustancial. Entonces, sí da dolor de corazón saber que hay transacciones que ocurrieron, que tengo derecho a deducir, pero que como no tengo el comprobante electrónico apropiado, la Dirección General de Tributación lo rechaza como gasto deducible en una fiscalización. Entonces, cuidemos tanto lo formal como lo sustancial a la hora de validar esta integridad a efectos de presentar debidamente nuestra declaración de impuesto a las utilidades. Y también nunca es nuestro ánimo alarmar, pero si la administración tributaria está analizando todos nuestros datos con inteligencia artificial y nosotros seguimos trabajando en unos procesos manuales, sin duda hay una ventaja en los controles que ambos podamos ejercer sobre la determinación correcta de nuestras obligaciones tributarias. Entonces, a diferencia de otros colegas, sí es un tema que debemos de replantearnos. Lo decíamos ahora antes de iniciar el webinar en otra conversación. No es responsable de nuestra parte minimizar eh, la evolución que está teniendo el sistema tributario costarricense. No podemos decirle a nuestros clientes todo sigue igual, ¿verdad? Porque inclusive escuchando el plan de trabajo del Ministerio de Hacienda con TribuCR es un llamado de atención para que nosotros también evolucionemos en la gestión tributaria de nuestras obligaciones. Luego, por supuesto, anticipar la determinación de la base imponible, es este trabajo previo, es este plan de acción, es estos trabajos que estamos haciendo con ustedes antes de que cierre el periodo fiscal para que todos podamos validar, corregir lo que haya que corregir o reafianzar de que lo que venimos haciendo es prioritario. Y por supuesto, asesorarnos. No todos somos especialistas en todo, gracias a Dios, todos nos complementamos. Entonces, aquellas áreas en las que tenemos duda o no tenemos experiencia,
Siempre lo sensato, la sabiduría es traer a la mesa a las personas correctas para minimizar nuestros riesgos. Entonces, aquí concluimos nosotros. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y si hay preguntas o comentarios, pues siempre todo es bienvenido y estamos a su disposición. En el chat no veo consultas, Carmen. Sí, no, ni en el Zoom ni en el YouTube, no tenemos ninguna consulta. Excelente. Bueno, pues en Alta Costa Rica, tanto don Arturo, que hoy no nos podía acompañar porque está en el Summit de la firma internacional, y Por Carla aquí y yo, estoy, qué dicha aquí que estoy estás. escuchando. Entonces, si quieres, te doy un espacio. Sí. Ok, bueno, Qué alegría no, tenerte. estuve escuchando, claro, toda la charla y es un honor para mí, pues, estar aquí con todos ustedes en esta plataforma. En este momento, pues, estoy en el Summit de la firma y no desembarqué con el propósito de escuchar esta importante charla. Ahora que ya vamos terminando, entonces voy a prepararme para desembarcar. Dios los bendiga y muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Carlita, por tan excelente charla. Y invitar a todos nuestros clientes que sigan escuchándonos en todos nuestros webinars, en nuestro programa Visión Alta, donde vamos a seguir conversando sobre todos esos temas de interés en materia de impuestos, que es un cierre pues que se las trae, que tiene muchos bemoles, muchos matices y que es importante pues estar preparados para todo eso. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Carmen, por todo eso. Un abrazo a todos. Gracias a vos, Mm. Arturo, por sacar el tiempo y acompañarnos. Entonces, bueno, decía, nosotros tres y todo el equipo de Alta Costa Rica nos ponemos a disposición de ustedes. Vamos a dar un taller de impuesto a las utilidades de muchas más horas en el mes de enero, y entonces esperen información de nuestra parte. Muchas gracias a todos, que tengan lindo día. Muchas gracias, lindo día.